Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Hoy tiramos los dados y nos adentramos en una nueva mazmorra creativa. Sí, hoy día tenemos un caldo de cultivo muy especial porque nos acompaña Carlos Holz. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, gracias, Joaquín. Que es autor de Raiden y el Ángel Caído y el último heredero de Sitae. Y se preguntarán, ¿por qué tenemos un autor tan específico en esta edición? Y es porque él es el CEO de la editorial Four Dragons. ¿Y cuál es la gracia de esta editorial? Que aparte de publicar un universo cerrado en torno a la obra de Carlos, surge y se inspira y ocupa como motores iniciales las aventuras del D&D, es decir, Calabozos y Dragones. Si usted alguna vez ha tenido ese sueño, como yo creo que todas las personas lo han tenido, algunos se atreven y otros no, de jugar un juego de rol y descubrir cuál es el mundo detrás de esos daditos extraños, quizás pueda acercarse ahora. Y nos vamos a acercar a través de los procesos literarios porque, como les comentaba, Four Dragons tiene la característica de que es una editorial que publica libros de fantasía, ¿o no, Carlos? Así es. Primero, Joaquín, antes que nada, te agradezco la invitación. Este espacio para mí es muy importante porque divulgar un poco sobre la cultura independiente en Chile, bueno... Durísimo. Sí. Un poco. En pocas palabras, durísimo, sí. ¿No? Feliz de que estés acá y feliz de que podamos preguntarnos, porque el tema de hoy es preguntarse qué ocurre cuando una campaña de se convierte en una novela épica y cómo se desarrolla también ese contenido literario de forma independiente, no necesariamente supeditado solo a las campañas. Y entonces básicamente cómo los juegos pueden ser motores creativos y pueden vehicular procesos creativos. Entonces, para entrar en contexto, Carlos, no toda la gente es muy cercana a los juegos de rol. Pongamos la mesa, por así decirlo. ¿Ya? Y entonces cuéntanos un poquito como en qué consisten las aventuras de D&D y cómo fue que después fundaron Four Dragons y qué es Four Dragons. Mira, te cuento, Joaquín. Calabozos y Dragones básicamente son sesiones de juego en las que un grupo de amigos se junta a contar una historia en conjunto. Esta historia puede ser guiada por una persona o no. En mi caso sí fue así, un Dungeon Master, como se le llama, o un maestro de calabozos. El Big Boss. El Big Boss, claro. Que es el que lleva la historia a lo largo del tiempo, sean 1, 2, 5 o 10 sesiones. Y en ese... ¿Cómo se juega Calabozos y Dragones? Porque la gente dice como... Es gente como personificando cosas y en realidad no necesariamente, sino que como que uno se mete en un personaje y hay como tiradas de estadística. ¿Cómo juegan los dados aquí? Sí, mira, yo creo que la esencia del juego es la improvisación. Hay mucho de teatro en ese sentido. Las personas que se juntan a jugar, juegan a hacer teatro. ¿En qué sentido? A hacer de su personaje favorito de alguna serie o crear un personaje desde cero que va a ser partícipe de esta historia que te digo que transcurre en 1, 2, 5, 10 sesiones. O sea, aquí ponemos el como meme de esponja y es como se juega con la imaginación. Exactamente, de hecho la mesa puede estar vacía. Entonces es un juego que más allá de que algunos manuales sean un poco caros, lo sé porque yo también soy un fanático escondido, es un juego que está hecho para interactuar con otros, más que nada. Sí, tal cual. ¿Y cómo es que pasamos de esos juegos a la literatura? ¿Por qué surge Four Dragons y toda tu obra? Bueno, así mismo como fueron 1, 2, 5, 10 sesiones, yo fui asistiendo a estas partidas y vi que en cada partida ocurrían cosas interesantes, cosas dignas, digamos, de ser escritas, de ser narradas en otro lado, que no sea una simple noche de juego. Fuiste tu propio bardo. Así es, así es. Entonces vi esos acontecimientos, los empecé a anotar, empecé a escribir qué pasaba sesión tras sesión. Y cuando vi el cúmulo de páginas escritas, dije, esto es una novela. Pero entonces tú no eras el Dungeon Master, eras como un jugador. Esa es la gracia, sí, yo nunca fui el Dungeon Master. Claro, porque uno se imaginaría que alguien que escribe una historia es el Dungeon Master que tiene que preparar la historia para que los jugadores jueguen. De hecho, el Dungeon Master escribe una historia para que los jugadores jueguen. Pero en este caso no, yo era un punto de vista más nomás. Y cuéntame entonces, ¿cómo es que decidí fundar Four Dragons? Porque
jugar un juego, a escribir un libro, a crear una editorial, hay tremendos pasos. Sí, claro. Sí, no, mira, todo parte por, a publicar, autopublicarme en Amazon. Eso fue un proceso más o menos de un año en el que, dije, ok, ya tengo el libro listo, ¿cachai? O sea, escribí el libro, se publicó y lo tengo en mis manos, pero quería más. Quería que fuera tapadura, quería que fuera publicado por acá en Chile. Y pasé a eso, fue publicado por una editorial acá en Chile. Pero después quise más. Y en ese más... Subiste de nivel, por así decirlo. Claro, fui subiendo de nivel. Y ganaste clases. Claro, exactamente. Hasta que llegué a la clase escriba maestro. Y claro, creé mi propia editorial y publiqué a través de mi propia editorial mi propio libro. Oye, ¿y cómo fue el proceso creativo de ir traduciendo esa aventura que estabas viviendo a poder pasarla a una novela? Es decir, te diste cuenta de que había un material, sí, pero ese material no se escribe por sí solo. No, claro. O sea, yo creo que ocupaste una palabra súper particular y especial. Traducir. Porque, claro, uno debe traducir lo que pasa en las campañas a una novela. Son cosas totalmente distintas. Y la verdad es que cuando pasan cosas en la campaña, tú sabes muy bien que las sesiones de juego son pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea, tras pelea. En una novela, pelea tras pelea tras pelea es fome. Claro. Entonces, ir viendo esas diferencias te va dando un poquito una pista de lo que vas a tener que hacer cuando vayas a transformar estas sesiones de juego en una novela. Por supuesto que cuando tú escribes un libro, también tienes estructuras prediseñadas para escribir un libro. La estructura de 3 actos, que es muy usual. Y entonces adaptar eso a la estructura de 3 actos tiende a ser un poquito difícil, pero depende mucho del material de origen, de las campañas que jugaste, de los acontecimientos de cada una de las sesiones. Si la campaña fue bien pensada, normalmente una estructura de 3 actos no es difícil de implementar. Pero sí, hay que hacer cortes, hay que hacer transformaciones, hay que hacer eliminaciones por completo de personajes, de mundos, de ambientes, de lugares que no queréis que estén porque no calzan simplemente. Claro, y aparte, ¿cómo se habrán desviado los jugadores de la campaña? Porque si hay una historia original, claro, y si están usando estos materiales como punto de partida, los jugadores también improvisan. Así es. Cuéntame si ese vértigo se siente en tus obras, que son, repito, Raiden y el Ángel Caído y el último heredero de Citae. Sí. ¿Cómo pudiste como traducir esa dimensión lúdica donde el jugador pueda como explorar, y aquí a la hora de leer, como explorar esta aventura? Creo que nace naturalmente de cómo se juega el juego. El juego, tú sabes bien, se juega a través de las decisiones de los dados, ni siquiera de los jugadores. Entonces, como tú decís, ese vértigo se va sintiendo a lo largo de la novela porque son cosas que sucedieron y que fueron traspasadas al papel. Son decisiones que ocurrieron y consecuencias que tuvieron, digamos, lugar en la campaña. Entonces, claro, surge de forma natural por cómo es el juego, este vértigo en el lector. Perfecto. ¿Y cómo es la decisión para cortar y dejar cosas fuera? Antes nos comentabas de que hay que traducir, ¿ya? ¿Cómo eliges que dejar fuera la campaña? Porque la viviste, la disfrutaste y después te enfrentas a la novela. Como, claro, ¿es una pulsión más literaria? ¿Es una pulsión como netamente editorial? ¿Es un criterio desde tu casa editorial que están fundando? Claro. Uno como escritor de repente tiene ciertas escuelas. Escuelas en cuanto a cómo escribir, a cómo diseñar una historia y así. George R.R. Martin tenía una analogía súper buena que hablaba sobre el arquitecto y el jardinero. El arquitecto es aquel que piensa todo antes de hacer. Piensa y escribe y dibuja y planifica y construye su maqueta antes de construirla en la vida real. En cambio, el jardinero es el que siembra y deja que fluya. Siembra y deja que florezca. En este caso, mi escuela va un poco en combinación de ambas. Siempre todos en realidad somos una combinación, más con más tendencias a un lado o hacia otro, pero siempre somos una combinación. Entonces, en base a mi escuela, fui tomando los acontecimientos de esta campaña y viendo, ok, esto calza con lo que yo quizás planifiqué hacia adelante o planifiqué que sucediera. No, entonces, se corta. Sí, entonces se desarrolla con esta semilla que puede ser hacia adelante algo más bonito. Oye, y me imagino que ya en la experiencia de una segunda publicación estás como acuñando nuevos procesos a la hora de jugar. Es decir, como que creo que te estás enfrentando al juego de una manera distinta.
Sí. Cuéntame, ¿ha interferido en tu disfrute como jugador esta visión escritural? Wow, qué buena pregunta, porque la verdad es que sí. Es difícil ahora jugar sin pensar en que podría quedar en el libro que venga, en el tercer o cuarto libro, ¿cachai? O sea, también ha afectado un poco al grupo, porque claro, ven a uno de los jugadores que está publicando libros de las Esto campañas. va a la prensa. Claro, claro, o sea, es difícil decirles no, pues no va a entrar en el libro, pero que realmente sí, o sí va a entrar en el libro, pero quizás después lo desecho. Y además eso de estar pensando si va a entrar o no en el libro ya es algo adicional con lo que uno no cuenta cuando juega, porque uno juega para disfrutar. Claro. Entonces de repente cambió mi experiencia. Ha cambiado, no sé si no sé si ha cambiado para mal o para bien, pero ha cambiado definitivamente, porque ahora el libro está detrás. El libro está ahí siempre presente en las campañas, sea o no que estemos jugando para un libro. Hay una dimensión de los juegos de mesa en general, no solamente de los juegos de rol, sino que se está trabajando mucho contemporáneamente, que es la idea del juego como texto, ¿ya? Es decir, como una unidad que permite explorar distintas narrativas. ¿Crees que el caso del D&D, del Calabozos y Dragones, se vuelve particularmente evidente dado que trabaja como con historias? ¿Crees que en el fondo los juegos no son solo para divertirse, sino que también son dispositivos de realidades? Está difícil tu pregunta, porque yo siento que, volviendo como a la esencia del juego, claro, uno juega a hacer teatro. ¿Será eso algo que conlleve a lo que tú dices? ¿O es como algo intrínsecamente relacionado a simplemente la naturaleza humana de cómo expresar su... Mira, No yo sé creo que los juegos son también un reflejo como de nuestra cultura, ¿cachai? Es decir, jugamos lo que jugamos porque nos representa de cierta manera, ¿cachai? Como el ajedrez es un ejemplo de la representación del juego de los reyes, ¿cachai? Que se dedicaban a los conflictos bélicos. Pero también los juegos más humildes, como la payaya, surgen de la lógica de entretenimiento con escasos recursos, ¿cachai? Y voy a linkear esta idea del juego como texto a esta otra que conversamos previamente justo antes de entrar al estudio. Es como, ¿qué crees que está aportando la fantasía? ¿Cachai? En el D&D los juegos son un texto, se vuelve un texto evidente porque tienen un relato, ¿cachai? Un texto así como una unidad cultural, a eso me refiero. ¿Qué crees que está aportando hoy la fantasía, tanto como escritor como jugador, al mundo contemporáneo? Como jugador en particular de Calabozos y Dragones, siento que habilidades blandas. Bueno, sí. Falta menos coaching, más de ideas. Claro. Realmente, o sea, habilidades blandas. Y no lo digo porque sí, yo he escuchado sobre coaches que usan los juegos de rol justamente para ir a empresas, hacer coaching, como tú decís, y utilizando las habilidades blandas para, digamos, que los colaboradores tengan un ambiente laboral mucho más ameno. Yo soy ingeniero civil industrial, yo me dedico a eso todos los días y los ambientes laborales para mí son un tema todos los días. Entonces, qué bueno ver que el rol, por ejemplo, que en este caso se muestra como Calabozos y Dragones y como este libro, pero también que en otros aspectos de la vida se muestra como una mejoría en el día a día de todas las personas que trabajan. Oye, quiero volver, ya que volvimos a hablar así como un poco de el trabajo y las cosas, como que sonaron palabras por ahí. Quiero volver un poco a que me cuentes más de Four Dragons, que en el fondo es la editorial que se está publicando hoy, pero que entiendo que es una editorial que se funda un poco para esto. Cuéntame cuál es la estructura de Four Dragons, quiénes la componen y qué están mirando, qué están tratando de crear. Four Dragons se compone de varias personas, entre ellas quien habla, pero también directores, por ejemplo, de marketing, directores de proyectos que estamos levantando. Ojalá cosas en el futuro para más adelante, ya lo estaremos anunciando. Tira de suerte 20, por favor. Pero también de personas que están encargadas de más de la comunidad en las redes sociales. Estamos dándole fuerte a eso para poder, digamos, divulgar un poco nuestra existencia, porque sabemos muy bien que aparecer entre medio de un montón de editoriales chicas y algunas grandes que son ya devastadoras como para comunicacionalmente hablando, es difícil. Entonces, claro, principalmente nos estamos enfocando en marketing, pero también ya tenemos crecimiento en cuanto a proyectos para más adelante, algunas ferias medievales que
que no sé, podrían suceder en el futuro. Spoilers, queremos spoilers. No te voy a poner en aprietos, pero sí en el fondo me gustaría saber qué los diferencia a ustedes metodológicamente como con otra editorial que publica fantasía. Sí. ¿Cachai? Como, ¿por qué no son montapuercos? ¿Por qué no son, no sé, pienso en otras editoriales que también son específicas del género? Esta editorial en particular, yo siento que la gracia que tiene es que, bueno, el único autor va a ser yo. Voy a ser yo y la gracia es que resguardamos la esencia de la serie y de los libros en la imagen de la editorial. La imagen de la editorial es un fiel representativo de los libros y su contenido. A diferencia de otras editoriales que, bueno, publican muchos autores, muchos temas, muchos géneros, pero en este caso es solo un género, un tema, y vamos a potenciar eso hasta que llegue a ser una serie. Ya, perfecto. Ojalá, en algún futuro. En el fondo están creando la editorial como cuna para la franquicia. Cuna para la franquicia. Oye, y ¿esta franquicia se va a seguir alimentando de esta metodología de jugar primero y después ir transformando, o es algo que van a ir dejando de lado? Buena pregunta, porque justamente es parte un poco del proceso creativo. El primer libro fue muy La campaña así directa. Claro, exactamente. La campaña fue muy bien representada en el primer libro y fue muy inspiradora para el contenido que tiene. El segundo libro es simplemente el personaje inspirado en la campaña, más no el mundo o los personajes. El tercer libro va a ser el mundo. Aquí viene el spoiler. Claro, así es. El tercer libro va a ser el mundo y no el personaje. El mundo de la campaña que jugué. Está haciendo como zoom back. Claro. Y el cuarto libro es nada de campañas de rol, sino que más bien una campaña que yo pueda demer como paso final. No sé si lo dije bien. ¿Cómo? ¿Tú quieres en el fondo pasáis de ser jugador a ser Dungeon Master, por así decirlo? Claro, exactamente. Yeah. Y en el último libro es la campaña que yo demé. Y entonces el objetivo de esas otras publicaciones evolucionando hacia ese otro rol como en la relación lector-jugador es que se puedan jugar tus campañas también. No. Es simplemente parte como del proceso creativo, como que me estoy desligando de la campaña para terminar con un libro que es, por decirlo de alguna forma, cosecha propia 100%. En el fondo el juego va expandiendo los universos te está seteando el sembrado, por así Exacto, decirlo. sí, tal cual. Y hablemos entonces de hechizos y escritura. ¿Cómo es tu ritual de escritura? Aparte de jugar, que ya está como dimensionado, Sí. como ¿cuáles son los hechizos o los conjuros con los que estás plasmando en el papel? Ya, perfecto. Sí, mira, tú sabes muy bien, ya te lo expliqué. Recopilo los acontecimientos de cada sesión de juego. Con esos acontecimientos yo me siento todos los días entre las 5 y las 7 de la mañana, porque nadie envía mensajes a esta hora. Y escribo. La idea, como te mencioné hace un rato, es sembrar una idea y dejar que se expanda al mismo tiempo que planifico un poco hacia adelante. Soy una combinación entre ambas escuelas. Planifico un poco, pero también dejo que la idea del momento se desarrolle y así. Y bueno, eso hasta que está listo el libro, básicamente. Ya, vamos a tirar un dado y nos vas a contar como una anécdota real que haya inspirado partes del libro, ¿vale? Ya, tenemos un 20, así que nos tenéis que contar 20. la mejor historia. Uf, ya, perfecto. Sí, mira, en el segundo libro, al principio del segundo acto, que es como más o menos el sexto o séptimo capítulo, hay un capítulo que se llama Escena Improvisada. Trata sobre básicamente el personaje principal que ve un escenario donde hay gente que está haciendo actuación, digamos improvisación, improv, como le dicen en los libros. Esa escena está basada justamente en una sesión de improv a la que yo asistí en Alemania cuando estuve ahí varios meses. Y me inspiró tanto como la improvisación y cómo van saliendo las historias de ahí que lo hice en un capítulo. Y de hecho, ese argumento, la improvisación en sí, es parte ahora de la trama completa. De hecho, la trama completa del segundo libro trata un poco cómo la improvisación se contrapone con el destino y ambas existen en el mismo libro. Bueno, hay que dejar muy en claro que el protagonista del segundo libro es un bardo.
Sí. De hecho, así que como que por supuesto que las habilidades escénicas y performáticas tenían que ser muy importantes Sí, para este totalmente. juego. En sus stats, ahí apostaron. Oye, quiero que vayamos un poquito ahora a hablar de implicancias culturales del mundo de la fantasía. ¿Ya? Hablamos de que los textos, los juegos convertidos en texto pueden performar, pero ¿qué rol crees que puede fungir la fantasía hoy como en una sociedad contemporánea como la nuestra? ¿Cachai? Así como la ciencia ficción es un motor para la ciencia en algunas dimensiones, o también nos permite vislumbrar factores sociales. ¿Qué está aportando la fantasía en un mundo hipermediatizado como el de hoy? Primero que nada, yo siento que la fantasía ha estado regresando. Siento que ya los superhéroes están cansando un poco. Siento que la fantasía está tomando protagonismo en las vitrinas de los cines, perdón. Y eso indica algo. Eso indica alguna tendencia que habrá en el mundo o en las sociedades, digamos, desarrolladas o subdesarrolladas en cuanto a la fantasía. Pero también, ¿qué aporta la fantasía a una sociedad como la nuestra? Yo creo que va un poco más allá, o sea, va un poco hacia lo que está aquí dentro del corazón. Yo creo que va más allá que algo práctico, sino que es más bien algo de esencia como persona. Siento que la fantasía sensibiliza, siento que la fantasía es un puente o un canal para transmitir problemáticas que hoy en día surgen en cualquier sociedad. Inclusión, también. La fantasía tiene las herramientas para justamente contar historias que no todos los días escuchamos. Claro, la fantasía entrega un refugio también, como no es meramente un escapismo, que también fue una conversación que tuvimos previo antes de entrar al estudio, Claro. sino que permite también un prisma de observación, me imagino. Sí, algo sí. Tal cual, como que permite un poco contar y dar a conocer a quienes no conocen. Oye, ¿y cómo uno se puede vincular con el trabajo tuyo y con el trabajo de Four Dragons? Porque hay que necesariamente ser un jugador de D&D para entender todo esto, ¿o no? No, en absoluto. De hecho, las novelas se pueden leer como cualquier otra novela fantasía. O sea, pero el tema es que si tú estás ligado a este mundo, lo vas a entender desde otro punto de vista. O sea, si jugaste campañas de rol, si tuviste sesiones de juego, va a haber reflejado ciertas cosas, ciertos elementos en el libro que te van a llamar la atención porque, claro, son parte del mundo y no se pueden estirpar fácilmente. Justamente un poquito de lo que hablamos antes, que la traducción de esta campaña a una novela naturalmente se trae elementos de su origen porque así es el libro y así es la campaña. Oye, y a propósito, volvemos a lo de la traducción. Ha estado muy saltado como una buena campaña de rol esta conversación, pero los juegos de cuando uno está jugando Calabozos y Dragones hay una dimensión multisensorial, ¿cachai? Como a veces hay gente que juega con miniatura, puede jugarlo sin, está la dimensión de escribir los textos, llenar tus fichas y muchas veces se ocupa música también. Como, ¿cómo hiciste esa traducción multisensorial a tu obra? Como, por lo que estuve leyendo, está esa dimensión, elegiste un bardo como protagonista de la segunda novela. ¿Cómo estás incorporando esos elementos del juego en la novela? Yo estudié mucho tiempo con trabajo y claro, muchos años estuve tocando en una orquesta y tengo ese lado un poquito de la música que me permitió crear música para los libros. Crear música para el primer libro como también para el segundo. Hay una playlist en Spotify. Hay una playlist, claro. Estamos pasando el dato. Claro, hay una playlist en Spotify. Pero además hay una canción del libro. Compuesta, grabada, todo. Esas canciones reflejan un poco la historia. Ambas canciones reflejan un poco la historia, sus altos y bajos, los sentimientos que yo quiero quizás transmitir a lo largo del libro. Todo eso va dentro de cada una de las canciones. Ahora, la primera canción, bueno, evidentemente por temas de presupuesto y por temas también de la idea que tenía para esas canciones, fue creada para una campaña publicitaria del primer libro. Pero la segunda canción, claro, es un reflejo súper adecuado de las sensaciones, de los sentimientos del libro a lo largo de la novela. Entonces, podemos decir que tu obra es como multidisciplinar, ¿cachai? Sí. Tiene una expansión hacia otras disciplinas también. Sí, tal cual. Sí.
Que es algo que uno experimenta en el mundo de los juegos de rol, que por eso también de hecho se vuelven tan interesantes, pues, como la idea de poder vivir muchas vidas, hacer muchas vidas, y qué interesante que pueda ser un autor de muchas disciplinas, no solo la literaria. Claro. Algo que tú mencionaste muy bien, esto de multisensorial, como tú dices, figuritas y tableros y anotar cosas. Todo eso va incluido dentro de la ambientación de los libros, de los personajes que participan de la trama. Se va reflejando las figuritas justamente los personajes que están a lo largo de las tramas y claro, las ambientaciones son justamente también los mapas que el DM creaba para nosotros, los lugares donde jugábamos nosotros. Entonces, esos reflejos son interesantes de ir viendo a lo largo de la historia. Oye, y pongamos tensión sobre tu materia prima última, que ni siquiera son los juegos, sino que es la imaginación, en relación de el escenario en el que estamos jugando, con un Dungeon Master terrible, que nos está lanzando como la inteligencia artificial que parece estar depredando espacios de imaginación. Cuéntame cómo te relacionas como autor con estas nuevas tecnologías, si es que las estás pateando. Me parece que en el fondo aquí hay un esfuerzo muy claro por buscar nuevos estimulantes que no tengan que ver con lo que te va a entregar una máquina, un prompt. Entonces, cuéntame hoy cómo ves el escenario para la imaginación en el contexto de la inteligencia artificial. Yo soy joven, tengo 26 años y estoy muy relacionado todos los días con la inteligencia artificial, sea por generación de fotos, generación de texto. Pero como autor, cuando me siento a escribir, la IA no es lo primero que pienso. Lo primero que pienso es como la materia prima, como tú decís, la imaginación, un poco qué pasó en esa campaña, qué pasó en esa sesión para poder traducirla y poder llevarla a un texto y a un manuscrito. La IA siento que le quita un poco la esencia a los manuscritos. Claro, es que a mí me pareció este proyecto, y por eso lo invitamos al Caldo de Cultivo, como particularmente interesante porque pareciera ser que estamos como fabricando colectivamente este genio que parece responder todas las preguntas y que está depredando los procesos creativos, y qué lindo ver que de una plataforma como un juego se puede obtener los estímulos para crear. No sé si me acompañan en esta idea, pero quizás deberíamos jugar más D&D y preguntarle menos cosas a ChatGPT. Puede ser un mejor estimulante, porque claro, como te digo, siento que la IA le quita la esencia que justamente es la que quiero esparcir en mi editorial. Esa esencia de humano, esa esencia de que sucedió porque fueron decisiones tomadas en tiempos correctos, es la que no quiero perder, y la IA en particular no es un tema que yo esté, digamos, viendo hoy en día para ser utilizada en la editorial en cualquier aspecto. Tú sabes muy bien que escribí el libro, pero también para las portadas también las diseñé junto a la persona que las dibujó. Las ilustraciones interiores también fueron de hecho un autor chileno, o sea, dibujante chileno. O sea, a lo que voy es que son cosas que no se pueden reemplazar. Qué interesante, porque en el fondo el juego es algo que ocurre entre personas, ¿cachai? Como la literatura también. Creo que ese doble vínculo que existe en tu obra la hace particularmente atractiva, porque como al venir del juego, al venir también de tus procesos autorales, hay como doble contacto, ¿cachai? Como uno se contacta contigo como jugador, se contacta contigo como autor, se contacta contigo también como empresario, al empresario creativo, a la hora de formar For Dragons, y creo que sin duda esos son los caminos que debería estar como impulsando la fantasía, la literatura y el disfrute de las artes. Ya estamos llegando al final, pero me gustaría como si que puedes darle un consejo o como una introducción a las personas a tu mundo de fantasía y también al mundo de los juegos de rol, ¿por qué no? Yo siento que todos los jugadores de rol tienen dentro esa chispa de que su historia puede llegar a ser una novela. Me lo han dicho mucho. Si es que así quieren que sea, háganlo, es fácil. La historia ya está contada, falta escribirla. Eso es. Falta un ejercicio de disciplina. Ya, pero si una persona, porque muchos de nuestros escuchas son propensos a las realidades alternativas, porque son gente de la cultura y del arte, pero no todos son jugadores de D&D. ¿Cómo inicia uno en este mundo también? Como para los que son más neófitos. Es muy importante siempre tener un grupo de confianza. Siento que los juegos de rol sin un grupo de confianza con los que tú puedas jugar es difícil. Esta parte de teatro que uno tiene que sacar de sí mismo en el momento que creas tu personaje que juegas
Si uno es un poco tímido, es difícil, claro, expresarse como uno quisiera. Pero se desarrolla también. Pero ¿no? se desarrolla. Entonces, claro, partir por un grupo de amigos que sea de confianza creo que es lo esencial. Bueno, entonces ahí está la invitación a leer las novelas, a pensar nuevas maneras y mecanismos para estimular la creatividad y arriesgarse a escribir, como por ejemplo partir desde un juego, y también alejarse de ello cuando sea necesario para poder obtener independencia creativa. En el fondo, supongo que escribir también es tirar dados, y algunos buscan fortuna, otros destinos, pero lo más importante es que se están creando mundos. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en este capítulo, que ha sido una tremenda tirada de inspiración. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, y despido a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo caldo de cultivo. Estamos a la espera ya de cambiar de temporada porque llevamos muchos capítulos. Pero les queremos agradecer el montón de escuchas que hemos tenido durante todos estos episodios, que han estado particularmente variados. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.